Saludos pilotos virtuales. No hay nada mejor que abrigarse de las inclemencias del tiempo junto a un buen fuego y una buena historia. Y eso es lo que os propongo en el día de hoy. Bienvenidos a otro de nuestros relatos legendarios. Ya sabéis, esta sección en el canal en el que, de una manera totalmente narrativa y fantástica, ampliamos algunas de las leyendas de la historia de la aviación. Gran parte de estos relatos son meramente, especulativos, inventados por mí, ampliados, pero siempre trato de basarlos en hechos reales. Y su único objetivo es el de entreteneros en estas largas noches de invierno o durante los vuelos de crucero de vuestras simulaciones virtuales. Ya sabéis que aquí en este canal somos mucho de aviación virtual y hay momentos en el que estamos en crucero y tenemos bastante rato hasta que tenemos que iniciar el descenso. Buen momento para escuchar uno de estos relatos. Y hoy os propongo una historia increíble. ¿Alguna vez os habíais preguntado cuál es el origen de la leyenda del Triángulo de las Bermudas? Sí, hablo de ese lugar misterioso en el que buques y aviones se perdían irremediablemente. Un lugar donde a lo mejor quizás eran afectados por fuerzas de otros mundos, por energías que no sabemos controlar. Bueno, hoy os propongo escuchar la historia del nacimiento de dicha leyenda y la historia del vuelo 19, el origen que dio lugar a toda esta leyenda. Así que poneos cómodos y espero que os guste. En las vastas y salvajes tierras de Texas, bajo el cielo infinito que se extiende sobre el condado de Nueces, nació un alma destinada a formar parte de uno de los mayores misterios modernos. Charles Carroll Taylor, un nombre que se inscribiría en las páginas más infames de la historia de la aviación. Vio la luz por primera vez un día de otoño, el 25 de octubre de 1917. Su hogar, una modesta casa rodeada de campos que se perdían en el horizonte, era un refugio de amor y sencillez. Los sonidos de la naturaleza eran la banda sonora de su infancia, donde cada amanecer traía consigo el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Charles creció absorbiendo la belleza de su entorno, un niño cuya imaginación se alimentaba de las vastas extensiones de tierra y el cielo que lo rodeaban. Desde temprana edad, el niño mostró una fascinación por todo lo que volaba. Los pájaros que surcaban los cielos con gracia y libertad eran una constante fuente de maravilla para él. Sentado en el porche de su casa, pasaba horas observándolos, soñando con unirse a ellos en sus alocadas maniobras acrobáticas. La vida en Texas en aquellos tiempos era una mezcla de tradición y cambio. A medida que Charles crecía, la tecnología y la modernidad comenzaban a abrirse paso en el paisaje rural. Los relatos de los pilotos de la Primera Guerra Mundial, con sus hazañas y valentía en los cielos de Europa, llegaban a sus oídos, inflamando en su corazón un ardiente deseo de volar. Fue en los campos de trigo y bajo el cielo azul donde Charles tomó la decisión que definiría su vida. Decidido a trascender los límites de su mundo terrenal, eligió el camino del cielo, y con la determinación que caracteriza a los soñadores, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos tan pronto como tuvo edad para ello. Soñaba con ser piloto, con sentir bajo sus manos el poder de un avión y bajo sus pies el mundo entero. El día que dejó su hogar para unirse a la Marina, miró hacia atrás una última vez, grabando en su memoria la imagen de su hogar, el lugar donde había nacido un sueño. En su pecho llevaba un corazón ardiente con el deseo de volar, de tocar las nubes y de explorar horizontes desconocidos. Al dejar atrás la tranquilidad de su hogar en Texas, Taylor se sumergió en el riguroso y apasionante mundo de la aviación naval. En la Escuela Naval de Aviación en Corpus Christi se encontró entre los cielos y el mar un lugar donde al fin sus sueños de la infancia se transformaban en una realidad tangible. Allí, en el vibrante y exigente ambiente de la formación militar, Charles forjó su camino como aviador. Cada vuelo era un diálogo con el cielo, un pulso entre el hombre y la máquina, y Charles sentía una conexión profunda con cada avión que pilotaba, una simbiosis que lo elevaba por encima de las nubes. Su talento natural para volar se hizo evidente rápidamente,
y sus instructores veían en él no solo a un piloto competente, sino a un potencial as de los cielos. La guerra, con sus sombras y desafíos, estaba siempre presente en el horizonte. Imbuido por un sentido del deber y aventura, Charles se vio atraído por la posibilidad de servir al fin en combate, de modo que en 1943 se unió al Escuadrón de Exploración 62, donde su habilidad como piloto fue puesta a prueba en misiones que demandaban precisión y valentía. Y tiempo después sirvió como piloto de aviones torpederos en el 7º Escuadrón, experimentando la intensidad y el peligro de un combate aéreo real. A bordo del USS Hancock, como parte de la Task Force 38, Charles se encontró en el corazón de la Guerra del Pacífico. Cada despliegue desde la cubierta del portaaviones era un salto hacia lo desconocido. Cada misión, un desafío a su coraje y habilidad. Fue en estos momentos de tensión y peligro cuando Charles no solo probó su valía como piloto, sino que también forjó un carácter templado por la adversidad, acostumbrando su alma a luchar con lo desconocido. Pero con el fin de la guerra, el mundo de Charles cambió nuevamente. De las aguas turbulentas del Pacífico fue asignado a roles más tranquilos, primero en Acorn 36 en Miami y luego en el Escuadrón 79. Sin embargo, el cielo seguía llamándolo y su amor por volar no disminuyó ni un ápice en todo este tiempo. El traslado final a Fort Lauderdale en noviembre del 45 marcó un nuevo capítulo en su vida. Aquí, Charles asumió el papel de instructor, compartiendo su experiencia y pasión con una nueva generación de pilotos. En cada lección, en cada vuelo de entrenamiento, transmitía no solo sus conocimientos técnicos, sino también el amor por el vuelo que había definido su vida. En el crepúsculo de su carrera como instructor, Charles podía sentir la familiaridad de la rutina envolviéndolo. Los vuelos de entrenamiento, aunque esenciales, carecían de la adrenalina y la incertidumbre que había marcado sus días en el combate, y esta monotonía posiblemente había insinuado una falsa sensación de seguridad, un sutil alejamiento de la vigilancia aguda que el combate había forjado en él. Quizás, en la calma de los cielos de Florida, Charles permitió que su guardia se bajara un poco, confiado en la rutina y en la habilidad que había demostrado una y otra vez. Esta actitud, aunque comprensible, podía haber abierto una brecha en su armadura de experiencia. Los vuelos sobre el tranquilo Atlántico, lejos del fragor de la guerra, podrían haber alimentado un sentido de invulnerabilidad, una creencia inconsciente de que nada inesperado podría suceder en un cielo tan familiar. Esta sutil pero significativa disminución en la vigilancia y en la intensidad podría haber sido un factor crucial en los eventos que se desarrollarían a continuación. El 5 de diciembre de 1945 amaneció con un cielo claro sobre la estación aérea naval de Fort Lauderdale, un presagio tranquilizador para cualquier vuelo. Charles, con la calma de un veterano, supervisaba los preparativos para el vuelo de entrenamiento, una misión que había realizado innumerables veces. Pero hoy algo en el aire parecía diferente, una corriente eléctrica de anticipación, casi imperceptible, que vibraba a su alrededor. Los 5 bombarderos TBM Avenger, imponentes con sus alas plegadas, aguardaban en la pista, sus fuselajes oscuros absorbiendo los primeros rayos de sol. Estas máquinas de guerra, ahora domesticadas para la paz, eran los instrumentos a través de los cuales los jóvenes pilotos bajo el mando de Taylor aprenderían el arte del vuelo. Cada Avenger, un gigante de metal y poder, estaba listo para surcar los cielos. Los miembros del Grupo 19, un grupo de 14 hombres incluyendo a Taylor, se congregaban alrededor de los aviones. Eran jóvenes, la mayoría en los albores de sus carreras, y miraban hacia el cielo con un brillo de emoción en sus ojos. Charles los miró recordando sus propios días de juventud y ambición. Hoy, estos hombres pondrían a prueba sus habilidades navegando por los cielos azules sobre el Atlántico. La misión era sencilla en papel, un ejercicio de navegación y bombardeo sobre los bancos Hen and Chickens en Bahamas. La ruta, trazada meticulosamente en los mapas, los llevaría al este de Fort Lauderdale y luego al norte hacia Grand Bahama, antes de regresar al punto de partida. Un vuelo rutinario, una tarea más en el entrenamiento de un piloto naval. Mientras los pilotos realizaban sus últimas comprobaciones, Taylor se subía a su Avenger con confianza. Los motores cobraron vida con un rugido.
un canto poderoso que resonaba en el pecho de cada hombre presente. Uno por uno, los Avengers se alinearon en pista, sus hélices cortando el aire con una promesa de aventura. Con un gesto, el vuelo 19 despegó, elevándose con gracia y fuerza. Los aviones, uno tras otro, se elevaban hacia el cielo, dejando atrás el mundo terrenal. Charles, al frente del grupo, sentía la familiar sensación de libertad mientras el suelo se alejaba. Por delante, solo el horizonte los esperaba, un lienzo en blanco listo para ser pintado con las trazas de su vuelo. Pero, en lo profundo de su ser, una voz silenciosa murmuraba, un susurro de duda que se perdía en el rugido de los motores. Charles lo ignoró, concentrándose en el cielo despejado que se extendía ante él. Sin embargo, en las profundidades del Atlántico, los secretos del Triángulo de las Bermudas aguardaban, ocultos en las sombras del destino. La primera fase de la misión del vuelo 19 se desarrolló sin contratiempos, con los Avengers surcando el cielo en una formación impecable. Sobre los bancos Hen Chickens, los pilotos ejecutaron su simulacro de bombardeo con precisión. Cada maniobra un testimonio de su entrenamiento y habilidad. Mientras las bombas de práctica golpeaban el agua generando columnas de espuma, una sensación de satisfacción inundaba a los hombres. Hasta el momento, el vuelo era un rotundo éxito. Sin embargo, al iniciar el viaje de regreso, una decisión de Charles alteraría irrevocablemente el curso de los acontecimientos. Confiando en su instinto y experiencia, decidió tomar un atajo para volver a la base, un cambio menor en la ruta que, bajo circunstancias normales, no habría sido más que una variación rutinaria, pero el cielo y el mar tenían otros planes. A medida que los Avengers giraban hacia el nuevo rumbo, una sensación de desorientación se apoderó de Charles. Sus instrumentos, normalmente confiables, ahora se burlaban de él, con lecturas incomprensibles. Las brújulas giraban sin sentido, como si el mismo mar hubiese alterado sus leyes. El mundo, debajo de ellos, un tapiz de agua y olas, ofrecía pocas pistas. La incertidumbre comenzó a filtrarse entre los pilotos. A través de las comunicaciones se podía percibir voces cargadas de duda. Algunos cuestionaban en silencio las decisiones de Charles, pero la jerarquía y el respeto mantenían sus inquietudes en un murmullo apenas audible. Taylor, luchando contra su propia confusión, intentaba mantener la calma, pero su voz revelaba una tensión creciente. «Debemos estar cerca de la costa, solo sigan volando hacia el este», instruía Charles, aunque en su corazón la certeza se desvanecía. El atajo que parecía una decisión tan simple al principio se había convertido en un laberinto aéreo sin señales claras. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, la angustia se intensificaba. Los pilotos seguían a Charles confiando en su liderazgo, pero en lo profundo de sus mentes la duda se arraigaba. El Atlántico inmenso y misterioso se extendía bajo ellos sin fin. Cada minuto que pasaba, cada kilómetro que recorrían, los alejaba más de la salvación y los acercaba al abrazo frío y oscuro del océano. En la cabina de su Avenger, Charles sentía el peso de la responsabilidad aplastándolo. Las voces de sus hombres, las caras de los jóvenes pilotos que lo seguían giraban en su mente. En ese momento el veterano piloto se enfrentaba a su prueba más difícil, no contra un enemigo visible, sino contra las fuerzas invisibles de la naturaleza y los caprichos traicioneros del destino. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, el vuelo 19 se encontraba en una lucha desesperada contra el tiempo y la orientación. Las comunicaciones con el control de tierra eran frenéticas, las voces de los pilotos cargadas de urgencia y miedo. Charles, con la voz cada vez más tensa, intentaba transmitir su posición, pero sus palabras se perdían en el vasto vacío del Atlántico. Desde tierra, las respuestas eran igualmente ansiosas pero impotentes. Sin radar en la zona, los controladores no podían ofrecer vectores seguros ni determinar la ubicación exacta de los Avengers. La tecnología de la época, limitada y precaria, era un débil hilo en manos del destino. Las instrucciones y los consejos se daban y recibían, pero eran como ecos en un abismo, incapaces de penetrar la cortina de incertidumbre que envolvía al escuadrón. En el aire, el combustible menguaba peligrosamente. Cada piloto miraba a su indicador, sabiendo que el tiempo se agotaba. En este momento Charles,
Consciente de la gravedad de la situación, emitía instrucciones con una voz que intentaba mantener firme. «Si uno de nosotros se queda sin combustible, todos amerizaremos juntos», decía, su tono revelando una mezcla de liderazgo y resignación. En ese momento, el grupo unido en el aire se convirtió en una fraternidad sellada por el destino. Estaban decididos a permanecer juntos hasta el final, enfrentando su suerte como una sola entidad. Las últimas comunicaciones por radio del vuelo 19 fueron fragmentos de una tragedia en desarrollo. Las palabras se cortaban, las voces se entrecruzaban, cada una expresando en su propio idioma el temor y la esperanza que se desvanecían, y luego un silencio que lo decía todo. El vacío final en la radio fue un testamento mudo a la desaparición del vuelo 19, un epílogo escrito en ondas de radio que se desvanecían en la inmensidad del océano. En la base, los rostros de los controladores reflejaban una mezcla de incredulidad y dolor. Las pantallas que debían haber sido sus ojos en el cielo permanecían mudas y ciegas. En el Atlántico, el ocaso caía sobre las aguas, ocultando bajo su manto los secretos del vuelo 19 y sus valientes pilotos. En la estación aérea naval de Fort Lauderdale, la noche tras la desaparición del vuelo 19 cayó como un manto pesado de incertidumbre y desesperación. El personal, devastado, se aferraba a cualquier hilo de esperanza mientras las horas pasaban sin noticias de los Avengers perdidos. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose a través de la penumbra, se organizó una misión de rescate, una carrera contra el tiempo para encontrar a los hombres desaparecidos. El PBN Mariner, un avión de rescate conocido por su robustez y fiabilidad, fue el elegido para esta misión crítica, con 13 almas a bordo, cada una cargando la esperanza de sus compañeros en tierra. El Mariner despegó hacia el inmenso y misterioso Atlántico. Pero lo que comenzó como una misión de salvamento pronto se convirtió en otra tragedia. Este avión, en su búsqueda por los cielos tormentosos, encontró su propio destino fatal, desapareciendo también sin dejar más rastro que un eco de radio, una voz distante perdida en el viento y las olas. La noticia del accidente del Mariner cayó sobre Fort Lauderdale como un golpe cruel del destino. 2 misiones, 2 desapariciones y ni un solo rastro de aviones o tripulaciones. El océano había guardado sus secretos envolviendo los destinos de los hombres valientes en un velo de misterio impenetrable. Nunca se encontraron cuerpos, ni restos, ni respuestas, solo el vasto y enigmático mar. Estos trágicos eventos alimentaron el fuego de una leyenda que pronto cobraría vida propia. El Triángulo de las Bermudas, una región marcada por las coordenadas de misterio y desaparición, se convirtió en sinónimo de lo inexplicable. Historias de aviones y barcos tragados por el mar, de brújulas que giraban locamente y de fenómenos que desafiaban la lógica comenzaron a tejerse en torno a este lugar. En el corazón de esta leyenda, el vuelo 19 y el Mariner permanecen como símbolos eternos de un enigma sin resolver. ¿Fue un fallo humano? ¿Una falla en los instrumentos? ¿O acaso algo más allá de nuestra comprensión? El Triángulo de las Bermudas guarda celosamente sus secretos y nunca sabremos con certeza qué fuerzas se conjuraron en aquel fatídico día de diciembre. En el juego eterno entre el hombre y la naturaleza, algunos misterios permanecen ocultos, danzando en los límites de nuestra realidad, siempre elusivos, siempre inalcanzables. Bueno, ya está aquí la historia de hoy. Espero sinceramente que os haya gustado el formato. Voy a continuar haciéndolo de vez en cuando. Disfruto mucho haciendo este contenido. Es una manera tranquila, calmada, desarrollar pues mi imaginación, también la vuestra, y creo que es un formato que está gustando bastante. Así que ponedme lo que queráis en los comentarios aquí abajo y por supuesto suscribíos al canal y activar la campanita, que ayuda muchísimo. Y si queréis apoyar al canal, además de uniros en Patreon para apoyarlo, también podréis volar conmigo en nuestras misiones de CS World y bueno, muchas otras cosas más. Así que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias a todos por estar ahí. Y cuidado con el Triángulo de las Bermudas, no se sabe cuál va a ser su próxima víctima.